Muy buenas tardes, mis queridos compañeros del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase, vaya la redundancia, del curso de Derecho Internacional Humanitario. En esta clase vamos a desarrollar el tema protección a los niños en el Derecho Internacional Humanitario. Ese es el tema. Y pues antes de iniciar con la clase, les quiero recordar que tienen que registrar asistencia. Es muy importante que registren asistencia. El link de asistencia es el mismo para todas las clases, pero de igual manera se los voy a volver a compartir en las secciones. ¿Y cuál es el tema? Protección a los niños en el derecho internacional humanitario. Reitero, ¿cuál es el tema para colocar en la asistencia? Protección a los niños en el derecho internacional humanitario. Bueno, antes de empezar con la clase, les quiero contar que para esta clase, pues yo estaba buscando un video que pudiera como explicar de alguna manera la situación que viven los niños dentro de un conflicto armado, que creo que cuando vimos la clase, bueno, no estoy segura que cuando vimos la clase de sujetos protegidos, les compartí un video sobre pues cómo viven los niños un conflicto armado y quería buscar otro un poco pues distinto, que tuviera tal vez como más información del que les había compartido esa vez. Y encontré uno que me pareció pues ideal. Es un video que explica lo que sucedió de alguna manera con los niños dentro del conflicto armado interno en Guatemala. Porque hemos visto que los conflictos armados pueden ser conflictos armados internos o internacionales. Entonces, Guatemala vivió un conflicto armado interno y este video que encontré explica de forma muy breve el caso de un menor, pues que tuvo o enfrentó una desaparición forzada. La clase de hoy no es sobre desapariciones forzadas, sino que habla sobre la protección. Vamos a explicar de qué manera se busca proteger a los niños conforme al derecho internacional humanitario cuando estos se encuentran en un conflicto. Pero tenemos que aprender a diferenciar lo que se supone que se debe aplicar, cómo se debe de actuar a lo que sucede en realidad. Y lo que se vivió o lo que vivieron los niños guatemaltecos durante el conflicto armado interno no está muy alejado a lo que viven cientos de niños en la actualidad cuyos estados pues están siendo sometidos a conflictos armados, ya sea internos o internacionales. Es una ejemplificación de cómo se vive en la realidad este tipo de situaciones. Vamos a ver el video, pero como les había comentado antes, esa vez que les compartí el video en la clase de sujetos protegidos, Zoom no lo graba con audio, sino que hace como un pip, entonces yo por eso le quito el audio, pero igual el video, aparte que tiene ilustraciones, tiene subtítulos. Yo voy a dejar mi audio y voy a intentar leerles parte de los subtítulos para que puedan llevar como la secuencia, pero ustedes también lo pueden leer. Así que voy a apagar mi cámara para evitar que se confunda con el video y vamos a compartir el video. Entonces, empezamos. El canal donde encontré el video se llama Hilos del Tiempo. Bueno, pues así se detalla esa parte y habla sobre niñez desaparecida. Dice, el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico estimó que más de 45,000 personas fueron detenidas y desaparecidas durante el conflicto armado. Entre ellos, pues se encuentran campesinos, indígenas, estudiantes y profesores universitarios. También se estimó que más de 5,000 niños y niñas fueron víctimas de estos hechos. La razón, una táctica de guerra para generar miedo en la población. Algunos casos han sido investigados después de más de 3 décadas. Uno de ellos, pues, es el caso de Marco Antonio Molina, detenido y desaparecido a los 14 años en 1981. Hombres armados lo secuestraron después de que su hermana se fugara de una base militar en la que estuvo detenida durante 9 días y en los que sufrió torturas y agresiones sexuales. Para el 2018, aunque los responsables de la desaparición de Marco Antonio fueron condenados por un tribunal guatemalteco, su familia continúa buscando sus restos. Desde hace mucho tiempo, familiares de personas desaparecidas se han organizado para demandar que se investigue el paradero de sus seres queridos.
En 2007 se presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley 3590 en la que se pide la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Esta comisión sería la encargada del diseño, evaluación y ejecución de los planes de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. Han pasado más de 10 años desde que se presentó esa iniciativa y lamentablemente aún no es aprobada. A pesar de los obstáculos, organizaciones, víctimas y familiares de detenidos desaparecidos continúan con la búsqueda para recuperar pues los cuerpos de sus seres queridos. La desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, tal como lo establecen distintos instrumentos de derecho internacional. Pues ahí se menciona una Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas. Esto causa daño no solo a la víctima, pues quien lo sufre de manera directa, sino también a sus familiares, porque es un agravio para toda la humanidad. Y porque Guatemala tiene un futuro que confeccionar, pues ahí termina la importancia de poder dar a conocer estos tipos de casos. Vamos a regresar a la presentación. Voy a tomar un poco de agua. Y bueno, vamos ahora sí a dar inicio con la clase. Como les comentaba, la clase no es sobre desapariciones forzadas. Era un video para ejemplificar lo que viven los niños dentro de los conflictos armados. Y hoy vamos a centrarnos más en la protección que se brinda a los niños por parte del derecho internacional humanitario. Se recordarán que tuvimos una clase sobre sujetos protegidos. En esa clase vimos que los sujetos protegidos están las víctimas y las víctimas con protección especial. Dentro de las víctimas con protección especial encontramos a los niños, las mujeres, los refugiados y desplazados internos, los periodistas, el personal de Naciones Unidas y la ONG y ONGs. Hoy específicamente en la clase vamos a hablar sobre los niños. El primero y el más importante de todas las preguntas para poder comprender por qué los protegemos es entender cuáles son las violaciones de derechos que sufren, porque si les brindamos una protección especial, significa que sufren vulneraciones a sus derechos, específicamente en un conflicto armado, que es donde se aplica el derecho internacional humanitario. Según la Organización de las Naciones Unidas, se han determinado 6 violaciones graves. No quiere decir que son las únicas violaciones. Son 6 violaciones graves contra los niños en tiempos de guerra, niños o niñas. Entre estas 6 se encuentra el asesinato y la mutilación, el reclutamiento o la utilización de niños como soldados, la violencia sexual contra los niños. Ahí podemos ver en lo del asesinato, pues lo que le sucedió a Marco Antonio, en la violación sexual, lo que sufrió su hermana, el secuestro de niños, que también lo sufrió su hermana, los ataques contra escuelas y hospitales, la denegación de acceso humanitario para los niños. Recuerden, no son las únicas violaciones, sino que la ONU las ha establecido o las ha identificado como las 6 violaciones graves que se da contra los niños dentro de un conflicto en tiempos de guerra. ¿Cuándo empieza a considerarse sujetos protegidos en el derecho internacional humanitario a los niños? Porque para llegar a que la ONU, por eso regreso a esta diapositiva, pueda dar prioridad y pueda estudiar las violaciones que sufren los niños, tuvo que haber un inicio. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos por los niños dentro de los conflictos? Porque no crean que siempre lo fue. Esto es más reciente de lo que parece. La protección jurídica a los niños se introdujo después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los niños estuvieron bastante desprotegidos o no se les daba ningún tipo de relevancia distinta o especial. Entonces fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver los resultados, cómo padecieron los niños de esta guerra, que se empieza a introducir esta protección. Pero podemos ver que de cuando fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando esta termina, a cuando sucedió el caso de Marco Antonio, pues ya habían años de diferencia y mucha distinción no hubo, ¿no? Pues él es parte de este grupo de personas que han desaparecido forzosamente.
Pero bueno, se empieza a discutir o a brindar la importancia de poder proteger a los niños después de la Segunda Guerra Mundial. Es allí donde, pues, después de la Segunda Guerra Mundial entra el Convenio de Ginebra en 1949, en donde determina la importancia de proteger a los ciudadanos, ¿no? A los civiles. Y acá engloba a los niños. Este tipo de protección, pues, se ha ido extendiendo y ahora abarca más espacios de los que se abarcó en su momento, porque incluso, aunque el Convenio de Ginebra pues hacía mención sobre la importancia de proteger a los niños, esta se empezó a detallar más en los protocolos que le continuaron, el protocolo 1 y el protocolo 2 del Convenio de Ginebra. Los niños como miembros de la protección civil, de la población civil. Pues uno de los avances que se dieron cuando se empieza a mencionar la importancia de proteger a los niños fue incluirlos de manera más detallada dentro del grupo de la población civil, de modo que los niños en sentido general se benefician de todas las disposiciones relativas al trato de personas protegidas. Y lo que se busca de manera concreta es poder respetar y proteger el derecho a la vida y el derecho a la integridad, una integridad física o moral y moral. Se prohíbe la coacción, los castigos corporales, las torturas, los castigos colectivos y represalias. Se les brinda una protección, no solo de manera general como parte de la población civil, sino que también hay cuerpos normativos que les brindan una protección especial, que se habla concretamente de cómo se les debe de proteger. Durante esta clase vamos a mencionar el Convenio de Ginebra, van a ustedes poder leer donde se mencione protocolos, como en esta diapositiva, protocolo 1 y 2. No es necesario que se memoricen diapositivas o que se memoricen artículos. No, no es necesario, ese no es el objetivo. Ustedes pueden leer el convenio, pueden leer los protocolos. Lo que yo busco con esta clase es que comprendan, es que entiendan, pero no que se los memoricen. En ningún momento es necesario que se memoricen algo. Si ustedes lo comprenden, les es más fácil poderlo explicar. Entonces lo van a ver ahí, pero no se concentren en anotar. Tengo que aprenderme el artículo 77, el artículo 8. Eso no es necesario. Esta clase es para que ustedes comprendan. Bueno, dentro de los protocolos, que como les hacía mención, pues el Convenio de Ginebra expone que hay que brindar una protección a los niños, pero es con los protocolos que se empieza como a detallar esa protección. Por ejemplo, estos son ejemplos. El protocolo primero en el artículo 77 establece: los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten por su edad o por cualquier otra razón. También se hace mención que los niños, por ejemplo, recién nacidos, se deben considerar parte de la categoría de heridos. Se menciona que el traslado provisional de niños bajo estrictas condiciones y más que todo por razones de seguridad. Y si vemos en el protocolo número 2, también podemos encontrar otros ejemplos de cómo se va pues ampliando esta protección a los niños. Se proporcionará a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten. Se recomienda la evacuación provisional de los niños de una zona de combate a una más segura. De cualquier manera y ante cualquier ejemplo, lo que podemos ver es que se busca darle prioridad al niño para que éste esté seguro, velar por su seguridad, porque dentro de un conflicto armado pueden existir vulneraciones a muchos derechos. Vimos que la ONU pues estableció o identificó 6 violaciones graves, pero en general lo que buscamos es poderles acoger y dar seguridad, que es uno de los puntos más vulnerables dentro de un conflicto armado. Ahora bien, ya vimos también al inicio que lo que se busca es proteger su vida, su integridad. Vimos que esta integridad puede ser física y moral, pero además de ello, ¿qué otra protección se le busca dar a los niños?
Aquí vamos a ver la protección a ciertos derechos. No significa que sean los únicos, sino que he buscado los que son quizá más relevantes dentro de esta protección que se les brinda. Primero, el derecho a asistencia y ayuda. Se prohíbe cualquier situación, cualquier agravio donde se limite el que llegue a ellos la asistencia que necesite y la ayuda que requieran. Por eso, pues se autoriza en el Convenio de Ginebra el libre paso de socorros para niños menores de 15 años. La potencia ocupante debe permitir el buen funcionamiento de instituciones dedicadas a asistencia a favor de niños en territorios ocupados. También vemos la protección que se le brinda a la unidad familiar, al derecho de que permanezca la familia unida, porque para un niño eso es sumamente importante. Incluso leí hace unos días un artículo que hace mención sobre las consecuencias o los problemas emocionales que quedan en un niño después de una guerra y no se concentran tanto en el tema de las bombas, en el tema del conflicto en sí, sino en la preocupación que les genera a los niños perder a su familia, perder contacto con su familia, ese miedo de que los separe. Entonces, para los niños, el permanecer con su familia es sumamente importante. Bueno, creo que para todas las personas independientes de la edad, pero pues se da o se sobreentiende el por qué para los niños esto es esencial y dentro de la protección que se les busca dar es el proteger o garantizar que se permanezca dentro de la unidad familiar. Por ende, se busca facilitar la reunión de familias dispersadas a causa del conflicto. También tenemos otra más detallada. Y conforme sea posible, un momento. Conforme sea posible, los miembros de una familia deben permanecer unidos en los mismos locales o alojamientos, evitar que sean separados mientras esto no sea necesario. Preocupación por mantener unidos a las madres con sus hijos de corta edad. Prohibido que la potencia ocupante haga modificaciones respecto a la familia o estatuto personal de los niños. La unificación o mantener la unión familiar para protección de los niños dentro de un conflicto armado es esencial para el derecho internacional humanitario. Un momento. Voy a tomar un poco de agua. La educación también es esencial y se busca proteger el derecho a la educación durante los conflictos armados. Este a mí me pareció pues un derecho, dije, bueno, la verdad, cuando estaba preparando la clase, me cuestioné, ¿cómo se puede garantizar eso? O sea, en mi cabeza, disculpen el que sea así explícita, no cabe la idea que dentro de un conflicto los niños puedan continuar estudiando. Y dije, bueno, esto ha de ser más como en lo que se busca lograr, más no es como funciona en la realidad. Y vaya mi sorpresa que no es así. El derecho a la educación se busca proteger a los niños y actualmente tenemos un ejemplo que es con esta guerra. No puedo mencionar muchos nombres porque censuran los videos y no quiero que me censuren la clase, ¿no? Pero pues para que se den una idea, yo vivo actualmente en Polonia y un país vecino está en guerra en este momento. Y he encontrado imágenes sobre cómo se vive actualmente este caso de los niños yendo a las escuelas, porque dentro de los conflictos armados o dentro de las guerras, que es donde se aplica el derecho internacional humanitario, garantizar el derecho a la educación es sumamente importante. Y en este país, algunas escuelas continúan abiertas y se continúan dando clases de manera presencial. Por ende, en sentido general, por ejemplo, el Convenio de Ginebra indica que se debe facilitar el buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a la educación de niños. Se debe permitir que se frecuenten las escuelas. Por ejemplo, estas imágenes son de un artículo que se compartió en CNN en 2024. Es reciente, fue hace poco que se compartió este artículo
Y aquí pues se ilustra cómo los niños están yendo a la escuela. Ahí se ve una foto en autobús, a los niños llegando. Pero encontré un artículo del año 2023 que lo publica The New York Times. Ay, permítame, donde las imágenes son un poco más fuertes, porque en este artículo se hace mención que los niños continúan yendo a las escuelas, pero que tienen obstaculizado, digamos, de alguna manera, el que puedan aprender, pues de por sí el contexto es muy preocupante para un niño el saber que su país está en guerra, pero también porque durante las clases ellos escuchan bombardeos, deben estar pues pendientes si se deben de trasladar al sótano. Incluso leí que hay escuelas que están dando clases en los sótanos y se les estaba yendo la luz. En este artículo se menciona en el 2023 que se les estaba yendo la luz durante las clases. Por eso las fotos que se comparten pues son bastante oscuras. Y cuando regresaba la luz, no compartí esa imagen, pero se me pasó por alto, tenían que ir a cargar rápidamente los teléfonos para poder como mantener la batería y evitar perder el contacto, digamos, con la parte del mundo exterior, pero que era muy difícil y porque pues les servía también como linternas. Y aquí podemos ver ejemplos de los niños en la primera imagen, por ejemplo, haciendo cola en la escuela, dentro de las aulas donde no hay luz porque tienen estos apagones, utilizando linternas, y en general, aunque el país, el Estado esté en conflicto, el derecho a la educación para los niños se debe de garantizar siempre. Entonces, las escuelas, no todas, están abiertas y conforme a las posibilidades que tienen, estas siguen trabajando para que los niños puedan continuar aprendiendo. También muchas escuelas habilitaron clases virtuales para aquellos niños que salieron que salieron del país, en este caso concreto, que salieron del país, se quedaron como a medio año escolar. Entonces ellos habilitaron clases en línea para que pudieran continuar aprendiendo. Entonces ahí les dejo unas ilustraciones. Ahora bien, continuando, además del derecho a la educación, ¿qué otro se busca proteger? Respeto a los derechos personales de los niños. Se prohíbe que la potencia ocupante modifique el estatuto personal de los niños. Por ende, no puede modificar la nacionalidad de un menor y tampoco puede alistar a los niños en formaciones u organismos que dependan de ella. Otro de los derechos es respetar siempre el trato preferencial que se les brinda. Se prohíbe entorpecer cualquier medida que sea para brindarles un trato preferencial a favor de los niños. Ahora bien, ¿puede una niña o un niño ser reclutado para participar en un conflicto armado? Esta información la he tomado de un artículo de Amnistía Internacional publicado en 2023 y establece que de acuerdo con la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento o la utilización en hostilidades de menores de 15 años es un crimen de guerra. Por ende, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un crimen de guerra. Pero reitero, esto es el ideal, ¿no? Cómo debería pasar. Pero la misma ONU ha verificado 266.000 casos de violaciones graves contra niños en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina en los últimos 16 años. Esto incluye más de 104.100 niños muertos y mutilados, 93.000 niños reclutados, 25.700 niños secuestrados y otros 14.200 niños víctimas de violencia sexual, según las cifras publicadas por UNICEF. Reitero que esta información la he tomado de un artículo de Amnistía Internacional y es del año 2023. Imagínense la actualización del 2024.
Siguiendo con ello, ¿cuáles son las obligaciones de los estados respecto a las niñas y niños que están viviendo una situación de conflicto armado? Bueno, si ya hablamos de que se les debe proteger, ya vimos que la ONU ha establecido 6 formas de graves violaciones que se le dan a los niños. Hay que también identificar las obligaciones que los estados tienen para proteger, porque si vamos a proteger, hay que saber qué se debe proteger. Vamos a proteger de manera general a la infancia. ¿Por qué? Porque dijimos que actualmente se considera a los niños, que son la infancia, dentro de la población civil. Entonces, la protección que se brinda de manera general a la protección civil se le brinda a ellos. Por ende, tienen la obligación los estados de proteger de manera general a los niños, pero también vimos que tienen protección especial. ¿Por qué protección especial? Por ejemplo, esta se va a adaptar a sus necesidades y vimos que se debe velar porque se les brinde siempre prioridad, el derecho a la educación, el de la unificación familiar, el que no puedan participar en hostilidades, ellos tienen una protección especial. Se prohíbe nuevamente el reclutamiento de niños y niñas, se prohíbe el reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar activamente en hostilidades. También se busca la rehabilitación y reintegración social y, por supuesto, el continuar con la educación. Haciendo un resumen, estas son las 5 obligaciones que tienen los estados respecto a la protección de los niños dentro del conflicto armado. Una protección general, una protección especial, evitar el reclutamiento de niños y niñas, apoyar en la rehabilitación y reintegración social y velar porque permanezca el derecho a la educación. Y vimos algunas imágenes de cómo esto sí se aplica en la actualidad. Bueno, y llegamos al tema de la tarea. La tarea es muy sencilla, esta vez tiene 4 preguntas. Primero, menciona 3 violaciones de derechos que sufren los niños durante un conflicto armado. Porque a veces me ponen que no están las respuestas en la clase, vamos a ir acá. ¿Cuáles son las violaciones de derechos que sufren los niños durante un conflicto armado? Son 6, yo solo les estoy pidiendo que mencionen 3 para que lo vean. ¿Cuándo empiezan a considerarse sujetos protegidos en el derecho internacional humanitario? Para no regresar a ello, pues ahí hablamos, adelanto, pues esto está en la clase, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Puede un niño ser reclutado para participar en un conflicto armado? Esto está más reciente y ahí pues pueden ver la respuesta, es una diapositiva más cerca. Y la última, ¿cuáles son las obligaciones de los estados respecto a los niños que están viviendo una situación de conflicto armado? Que es la penúltima. Protección general, protección especial, evitar el reclutamiento de niños y niñas, apoyar en la rehabilitación y reintegración social y velar porque se continúe ejerciendo el derecho a la educación. Les recuerdo que las tareas son voluntarias, no me las tienen que enviar, las tienen que ir haciendo para apoyarse, dado que en el examen final, ¿qué es lo que van a estudiar? Únicamente las tareas. Recuerden también haber registrado asistencia. Es muy importante, el link de asistencia es el mismo para todas las clases. Y bueno, fue un gusto haber coincidido nuevamente con ustedes. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Los espero la siguiente semana para que podamos continuar aprendiendo.